La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático finalizó este fin de semana en Brasil con acuerdos sobre adaptación y financiación. Sin embargo, el documento final evitó mencionar explícitamente la eliminación de los combustibles fósiles, la principal causa del calentamiento global. Una omisión que generó amplias críticas, sobre todo de países latinoamericanos y europeos. Para ampliar este tema, saludamos a Rodrigo Andrade, él es académico de Gobernanza Climática y vicepresidente del Buró de la COP16 de la Convención de la ONU para el Combate contra la Desertificación. Rodrigo, bienvenido a France 24. Gracias, Andrés. Encantado de estar aquí con ustedes. Rodrigo, usted también participó de la COP30 allí en Belén, en Brasil. ¿Cuáles son sus observaciones generales acerca de este acuerdo? Mira, creo que mi reflexión general es que la COP30 de Belén de Pará fue un baño de realidad para todo el mundo en varios aspectos. Primero, un baño de realidad en el sentido de que la ciudad de Belén es una ciudad golpeada por el clima extremo. Cualquiera que estuvo allí se dio cuenta que era una parte muy caliente del país. Por lo tanto, sobre todo los países desarrollados se pudieron dar cuenta hacia dónde avanza el clima global. Rodeado, además, golpeado por situaciones de clima extremo, lluvias torrenciales, y todos los efectos sociales y políticos que eso, en los cuales redunda e impacta este tipo de situaciones. Por otro lado, desde el punto de vista de lo político, netamente tal, de las negociaciones, también fue un baño de realidad, puesto que los primeros días de la cumbre se generó el espacio de alto nivel donde participaron presidentes de la República, ministras y ministros en el más alto nivel, y sin embargo, y pese a la presencia de estas personas, en la cumbre de igual manera terminó en situaciones de frustración total como las que tú mencionas. Creo que el solo hecho de que la declaración final de Mutirao no mencionara siquiera la problemática de los combustibles fósiles es claramente una demostración de que el sistema multilateral paulatinamente y crecientemente se va debilitando a nivel global. Bueno, y de alguna manera todas las noticias previas que ustedes están transmitiendo a nuestras audiencias tiene que ver justamente con una cantidad innumerable de tensiones, conflictos que de alguna manera están predominando en esta primera parte del siglo XXI y que de alguna manera impactan negativamente sobre el avance de las negociaciones. Rodrigo, precisamente ese ha sido un cuestionamiento durante el fin de semana en medios de comunicación, entre analistas, etcétera. ¿Por qué ha sido imposible o muy difícil llegar a una hoja de ruta vinculante para la eliminación de los combustibles fósiles? La verdad es que es muy simple la respuesta, Andrés. Hay países que participan de este espacio, que envían a altos representantes a estas reuniones. Sin embargo, al mismo tiempo, acuden a estos encuentros sin la más mínima voluntad de alcanzar acuerdos. Eh, por ejemplo, la principal potencia económica y militar del mundo, Estados Unidos, está fuera hoy día del plano de las negociaciones climáticas. Su presidente es totalmente negacionista del cambio climático, no escucha a la ciencia ni en este ni en varios otros temas. Y otros países, como muchas grandes potencias petroleras, hacen la puesta en escena de ser parte de este proceso de negociaciones. Sin embargo, bloquean, retrasan, dilatan todo tipo de acuerdos vinculantes y que puedan ser medidos en el tiempo. Lamentablemente, y como indicaba antes, hoy día el mundo, de alguna manera, y pese a que la ciencia nos señala dramáticamente que avanzamos producto del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, avanzamos a un modelo de efectos incalculables para la humanidad. Aún así, en la declaración final de Mutirao, que es el nombre que se le ha dado a la declaración final de la COP30, no se hace mención a los combustibles fósiles,
no hay una hoja de ruta definida para poner fin a la deforestación de nuestros bosques, no hay una planificación de las inversiones que los países ricos, los países desarrollados, causantes de esta situación, pongan a disposición de los países en vías de desarrollo para avanzar en esta transición ecológica justa en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es una demostración inequívoca de que el sistema multilateral hoy día está siendo utilizado únicamente para decir que hay interés en algún tema, pero no demostrarlo al final cuando hay que definir cosas concretas. Rodrigo, a propósito, ¿revela esto que no existe una unidad respecto a cómo combatir el cambio climático y peor aún, que todavía estamos lejos de lograr una determinación suficiente para revertir el calentamiento global? Indudablemente, creo que la humanidad una vez más ha demostrado que necesita sufrir lo indecible para poder transformar su pensamiento. Nos acercamos rápida y dramáticamente a situaciones de climas extremos que probablemente no estén afectando a algunas regiones del mundo, pero que a otras, como América Latina, por ejemplo, y me paro como latinoamericano en esta discusión, nos están afectando. El año pasado hubo el encuentro de ministras y ministros de medio ambiente también en Brasil, en Río de Janeiro, y hubo prácticamente unanimidad de que el principal efecto del cambio climático en la región latinoamericana es la sequía. ¿Qué impacto y relevancia tiene eso? Que América Latina es un gran productor de alimentos del mundo, por lo tanto, que a nosotros justamente nos esté afectando el cambio climático de esa manera, impacta proporcional y directamente la capacidad que tenemos nosotros de producir alimentos. Eh, Hay algo interesante sí que sucedió en esta cumbre. Creo que Brasil fue muy inteligente en el sentido de instalar la COP en una región como la región de amazónica, la región de Pará, puesto que le señaló al mundo hacia dónde va la crisis climática. Por otro lado, fue una COP sumamente interesante porque justamente una de las características de la región de Pará es que está completamente llena de fuerzas vivas de la sociedad. Y particularmente me refiero y menciono a los pueblos originarios. Esta fue una cumbre activa, viva, llena de pueblos originarios marchando, protestando, exigiéndole a los líderes mundiales que tomaran acuerdos concretos. Lamentablemente fue insuficiente, sin embargo, me parece que el mundo y sobre todo los Sí. países desarrollados se dieron cuenta de la realidad, cómo golpea la realidad a las personas de verdad, no solamente a las grandes corporaciones, a los países ricos, como lo mencionó el canciller alemán, que hizo unas declaraciones cuando volvió a su país de sumo irrespetuosa, pero además desconociendo justamente esta realidad colonial que Sí. aún persiste, que sus palabras lo retratan y lo definen de esa manera. Rodrigo, parece que cada año los integrantes de la COP siempre llegan al mismo punto y en la práctica existe la percepción de que no se ve ningún avance y eso hace que se le reste credibilidad al proceso. ¿Es pertinente seguir realizando este tipo de eventos? Es muy necesario y cada vez más urgente. Eh, la posibilidad de que cada año, por 2 semanas, nos podamos reunir, sentarnos a dialogar, a intercambiar, a conocer realidades, es sumamente importante y sobre todo en estas condiciones tan extremas que vive el mundo, eh, llena de conflictos en la parte desarrollada del mundo que necesitan resolver sus fuentes de energía para lo que queda de siglo, necesitan asegurarlas de la peor manera, digamos, intentando arrasar con otros pueblos. Eh, y pese a las dificultades que se generan en cualquier proceso de conversación y de negociación, creo que es fundamental sostener este esfuerzo. Ahora, lo que sí tiene que cambiar
es que este consenso de unánime no puede pasar por encima de los intereses globales de toda la humanidad. Sí, Creo que este tipo de acuerdos no vinculantes, este tipo de acuerdos voluntarios, en que un solo país, una sola parte del diálogo puede bloquear a todo el resto, es lo que tiene que cambiar. sí, Es imposible someternos a una minoría rica, llena de recursos, que ha expoliado a la parte pobre del mundo 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, que se llevó el oro, que se llevó la sí, plata, que mantiene relaciones políticas y comerciales coloniales aún, en los que el petróleo las grandes fuentes de materias claro. primas, pese a que están alojadas en los países en vías de desarrollo, pertenecen a los intereses de las grandes corporaciones y los regímenes Sí, políticos de las potencias globales. Creo sí, que eso es lo que tiene que cambiar, no el diálogo, porque si sí, cortamos el diálogo, se acabó la esperanza.